Ok, a ver, creo que alguien puede hablar para confirmar que los escuche. Sí, Se se escucha escucha bien, bueno. perfecto. Perfecto, Sí se escucha. excelente, muchas gracias. Entonces, como muy bien, comenzamos con nuestra clase el día de hoy. Vamos a empezar. Ah, bueno, nada más como quería también hacer promoción del curso de hebreo. Digo, ya lo vieron. Quien quiera acceder, están invitados a acceder al curso de hebreo. Es un curso que es básicamente para aprender a leer en hebreo, curso de la Shona Kodesh, hebreo antiguo, con las reglas gramaticales que hoy en día casi nadie conoce. Realmente, bueno, o sea, más las personas que empiezan a aprender el hebreo, como muchos de nosotros, que es autodidacta, entonces nos saltamos muchas de las partes importantes, que es pues entender cómo funciona el hebreo, realmente entender la pronunciación correcta, entender muchas reglas que no se logran ver muchas veces. Entonces, lo que queremos empezar a ver en el curso de hebreo es justo que las personas que empiezan desde cero o incluso alguien que ya sabe leer pero que no tiene experiencia en esas reglas gramaticales o incluso nunca ha visto como que desde el principio el hebreo, por ejemplo, poder entender realmente cuáles son las reglas de la Aleph, ¿no? Porque muchas veces la gente se las come, las Aleph pensando que el Aleph no importa y a veces que sí importa, a veces que no importa, a veces que si suena, no suena más bien. Entonces, todo ese tipo de cosas lo vemos, incluso si una persona ya sabe leer hebreo, le conviene entrar al curso porque va a ver desde el principio cada una de las letras, va a ir entendiendo su correcta pronunciación, va a ir entendiendo las diferentes, cada detalle de las letras del hebreo, etcétera. Entonces, por eso les recomiendo a todos que incluso si ya saben leer, que puedan darse la oportunidad de entrar al curso, ¿ok? Entonces, eso es por un lado, están todos invitados. Por otro lado, vamos a comenzar entonces con nuestro curso que habíamos visto y pues como siempre vamos a empezar con los repasos. ¿Alguien quiere repasar, alguien quiere incluso hablar, decir como que de manera en frente a todos lo que se acuerden? O incluso escribirlo en el chat, lo vamos leyendo. Quien prefiera puede abrir su micrófono y quien prefiera puede mandarle en el chat para hacer un repaso de lo que vimos la clase anterior. ¿Quién me puede recordar que vimos la clase anterior? Entre Para todos nos... mí, ay, perdón, para mí de lo más significativo que se me quedó fue la importancia de desarrollar en el niño el orden y al mismo tiempo la empatía por los demás. Eso de, por ejemplo, lo que comentaba del Netilat, eso fue algo que a mí me gustó mucho de la clase anterior. Muy bien. Ok, entonces realmente podríamos verlo de manera amplia como asegurarnos de que los niños puedan ir despertando a través de las pequeñas acciones, que las personas que puedan ir despertando a su alrededor, ¿no? A entender que existen más personas además de ellos, ¿no? Entonces realmente que un ambiente, que estar fijándonos en aquellas cosas que no solamente lo que es obvio de aprendizaje, lo académico, sino también en todas las áreas que no son académicas. Muy bien, entonces, ok, ¿alguien más quiere abrir su micrófono y decir? O vamos leyendo mientras tanto lo que dice aquí. Si alguien quiere, o incluso levante la mano y podemos ver. Ok, hablamos de los exámenes, de cómo es que los exámenes también no son realmente lo más positivo para el aprendizaje, ¿correcto? Muy bien, entonces, ok, lo que vimos de los exámenes era, perdón, es que estoy también con un tema aquí en los mensajes, ok, lo que vimos de los exámenes es que realmente los exámenes es una invención realmente moderna,
como método de comprobar si la persona aprendió o no. O sea, realmente el aprendizaje es muy obvio, es o aprendiste o no aprendiste, ¿no? Entonces realmente no existe no existe realmente para dónde irte. Es como o aprendiste algo o no lo aprendiste, lo tienes el conocimiento o no lo tienes. Entonces el examen realmente no tendría que ser visto como la parte final de mi aprendizaje. El problema que ocurre cuando tú ves el examen como la parte final de tu aprendizaje es que pues simplemente ya no lo tomas tanta importancia a aquello que estás aprendiendo. Entonces realmente para ti es, ok, tengo que llegar al examen. Ya que llegué al examen, pasé el examen y en ese momento hay un alivio que en ese momento básicamente puede pasar que se te olvide incluso lo que aprendiste. Entonces es muy importante no tener el examen como un punto final al que tengo que llegar, sino ver los exámenes, como dice la señora Shani, realmente verlo como una manera de repasar, como que a lo mejor me interesa tener un examen, ¿para qué? Para poder justo llegar a saber si estoy aprendiendo o no aprendiendo y basado en mis errores van a ser como que la manera en de yo poder saber, sabes que, cometí estos errores, entonces vamos a buscar a través de mis errores mejorar, estudiar a partir de donde me equivoqué. Muy bien, entonces, muy bien, siguiente. El ejercicio es de poder explicar es lo mejor. Ok, muy bien. Entonces realmente hablamos de esto, de que una persona cómo puede aprender mejor las cosas a través de explicarlas, a través de explicárselas a otras personas, a través de, por eso muchas veces se tiene el sistema de Harutot, ¿no? Entonces yo tengo una persona con la que estoy discutiendo la halajá, estoy discutiendo lo que sea que estoy aprendiendo, cualquiera que sea la materia, incluso puede ser en temas académicos. Cuando yo aprendo algo y puedo explicárselo a alguien más, ahí es donde yo tengo la capacidad de poder aprenderlo mejor. Muy bien, eso fue otra cosa que vimos ayer. Muy bien, ¿qué más tenemos aquí? Muchas veces el adulto se vuelve egocéntrico y ve al niño como un ser vacío. Muy bien, esto son palabras casi explícitas de lo que dijimos la vez pasada acerca de lo que habla María Montessori, que dice cómo es que el adulto tiende a ver al niño a través de los lentes de su propio ser. En otras palabras, se ve a sí mismo como un ser que ya sabe hacer las diferentes actividades en su vida diaria y por lo tanto asume que el niño lo compara consigo mismo. Yo soy un ser que ya puedo hacer estas cosas muy completas, el niño no sabe hacer nada y por lo tanto la conclusión que es, el niño es un ser vacío, el niño es un ser que no tiene la capacidad de hacer nada y por lo tanto incluso puede ser que me estorbe en mis actividades diarias y por lo tanto lo voy a apartar, lo saco de un lado de mí, que justo es lo que necesita el niño, estar más cerca de mí en estos momentos. Entonces, lo que uno tiene que hacer es llegar a hacer esto que hablamos, que es un concepto que me gustó mucho, que hablamos la otra vez, que es el concepto del Simsum. ¿Qué significa Simsum? Cuando yo tengo la capacidad, bueno, el Simsum en la Kabbalah es este concepto en el cual yo soy el creador del universo para poder crear todo lo que existe. Entonces tuvo que retraer, por así decirlo, no sabemos cómo entender todos estos conceptos, pero así es como está escrito, ¿no? Tuvo que retraer, por así decirlo, su esencia para que podamos nosotros existir, porque como está escrito en la Torá, cuando Moshe Rabbenu le pide a Hashem ver su gloria y Hashem le dice, no puedes ver mi gloria porque ningún ser puede verme y vivir, entonces no podemos nosotros y Hashem, por así decirlo, convivir en el mismo fin, porque su esencia anularía nuestra existencia completamente. Por lo tanto, Hashem se tuvo que contraer, se tuvo que retraer, restringir. ¿Para qué? Para que pueda dar lugar a nuestra existencia como seres independientes. Lo mismo sucede con el adulto. El adulto también tiene que aprender este concepto del creador del universo, donde así como el creador del universo se retrajo para poder permitir la existencia independiente de nosotros. Así también nosotros tenemos que aplicar lo mismo, tenemos que retraernos, tenemos que buscar no aparecer, por así decirlo, con nuestra completa esencia frente al niño, siendo que realmente muchas veces el mismo niño
al no tener la capacidad de muchas cosas, nosotros queremos ayudarle, queremos hacer las cosas por él, queremos estar ahí entorpeciendo el camino, mientras lo que el niño necesita, no, lo que el niño necesita es que nosotros podamos darle la oportunidad de fracasar, de intentar, de equivocarse, etcétera. ¿Para qué? Para que poco a poco el niño pueda ir generando su propia esencia, creciendo por sí mismo. Entonces es muy importante este concepto de retraernos, de ser una parte secundaria en el ambiente del niño, donde yo lo permito al niño explorar, le permito al niño estar ahí y yo simplemente estoy ahí acompañando, estoy siendo parte de su experiencia de vida, pero como un acompañante, una persona secundaria, por así decirlo. Ok, no se trata de hablar mucho, sino de encontrar la forma de decir poco y que se entienda todo. Muy bien, entonces realmente es la capacidad de poder resumir. Justo hoy estaba leyendo este tema, hay 48, justo seguramente de ahí lo hablamos, que hay las 48 caminos de adquirir la Torá, y uno de los 48 caminos de adquirir la Torá es Bishmiat Ozen y Be'arichat Sefatayim, ¿no? Que Bishmiat Ozen es escuchar atentamente, escuchar incluso aquellas cosas en las cuales puede ser que parezcan que es una contradicción, escuchar incluso aquellas cosas que realmente contradicen mi forma de ver las cosas, y ya que puedo superar esa parte de escuchar, ahora tengo que poder transmitirlo con mis propias palabras, y ese es el ejercicio más importante que podemos hacer en el escuchar. Esto incluso en el mundo académico le llaman active learning, aprendizaje activo, que básicamente es la manera más útil, más efectiva. La manera más efectiva de estudiar algo es a través de pronunciar con tus propias palabras aquello que escuchaste, aquello que leíste. ¿Para qué? Y también, de hecho, el término en hebreo que mencionamos la vez pasada, que es Arichat Sefatayim. Arichat es como Shulchan Aruch, ¿no? Que significa la mesa arreglada, la mesa puesta, que es Aruch, también viene de arreglar. En otras palabras, tú vas a buscar arreglar tus palabras para que aquellas ideas que están en la mente de manera abstracta, entendiste el concepto, pero ahora trata de sacarlo, porque la distancia muchas veces que hay en el pensamiento abstracto, en el conocimiento, en todas aquellas ideas que existen en la mente y la capacidad de sacarlas de manera inteligente, es algo que tenemos que ir aprendiendo con la experiencia. En otras palabras, esto no nos sale de forma natural, sino que es algo que tenemos que ir aprendiendo poco a poco a través de la práctica. A ver, escuchar y poder repetirlo. Escuchar y poder repetirlo. Esto nos va a ayudar a entender si realmente estamos aprendiendo correctamente o no estamos aprendiendo correctamente. Dos, se nos va a grabar muchísimo más aquello que aprendimos. Esto es un proceso muy importante. Poder aprender a estructurar mis ideas a través del lenguaje. Y muchas veces pasa con los niños que dicen, es que sí sé, pero no sé cómo decirlo. Y lo único que le puedes recomendar al niño o a la persona, porque nos puede pasar a todos, es comienza. Si lo sabes, pero no sabes cómo decirlo, comienza a expresarlo, porque lo que estás haciendo es agarrando las cosas que están en el mundo, los mundos abstractos, y bajándolo a este mundo físico, y para ello tiene que pasar un proceso de estructura, tiene que pasar un malbush, vamos a llamarlo como el alma. El alma es una entidad abstracta, una entidad que no tiene forma. Sin embargo, para venir a este mundo tiene que tener un cuerpo, tiene que tener una forma material, y por lo tanto tenemos que aprender de esto. Lo mismo pasa con nuestras ideas. Nuestras ideas están en un mundo abstracto, en un mundo allá arriba, que para poder traerlas a este mundo tenemos que vestirlas de nuestras palabras, vestirlas con una estructura. El lenguaje, a final de cuentas, son estructuras gramaticales, estructuras para que tengan sentido, y obviamente es muy importante tener la capacidad tener esta capacidad de estructurar aquello que estamos aprendiendo, porque si no lo hacemos, si no tenemos esta capacidad de estructurarlo, entonces no vamos a poder realmente ni estudiar, ni aprender, y mucho menos enseñar. Es esta capacidad de estructurar las cosas que se va logrando con la práctica, lo que nos permite mantener el estudio dentro de nosotros. Y básicamente lo que implica es que lo entendiste bien.
La capacidad de sacarlo con tus palabras es la capacidad de entenderlo correctamente. Se te va a grabar más fácil, lo vas a entender más, lo vas a poder explicar nuevamente a las personas, lo vas a poder repasar por tu cuenta después, si lo tienes estructurado. ¿Y cómo lo podemos estructurar? Cuando lo sacamos con nuestras palabras. Incluso si tú crees, ya lo tengo, ya está claro, ya me quedó clarísimo, pero si no haces este ejercicio de vestir estas palabras abstractas, sino este ejercicio de sacar esto y poder expresarlo, no vas a tener la capacidad de poder expresarlo después y se te va a olvidar más fácil. Y esto es lo que nuestros sabios dijeron en Masejet Eruvin, que existían los Yehudim que vivían en Babel y los Yehudim que vivían en Eretz Israel, conocidos como los Bene Yehudá, porque en ese momento Eretz Israel era conocido como Yehudá. Entonces tenemos los Bene Yehudá y los Bene Babel, en una época donde no había tantos sabios en Babel como lo hubo después. Después fue la época grande de Babel, donde sí hubo muchos Jamim grandes. Sin embargo, al principio no había tantos Jamim en Babel. Y entonces eran conocidos que los Bene Yehudá se mantenía su estudio en ellos. En otras palabras, todo lo que estudiaban lo recordaban mejor que los Bene Babel. Los Bene Yehudá, los de la tierra de Israel, recordaban mejor que los de Babel. Y pregúntale a la Gemara por qué. Porque ellos eran medakdekim belshonam, eran cuidadosos con su lenguaje, así habla, leshonam se puede decir como lenguaje. Ahora, ¿qué significa esto? Esto se puede ir a varias áreas. Por un lado está el área de cuando una persona empieza a estudiar, que poder uno ser cuidadoso con la pronunciación. También esto involucra, ¿no? Entonces, por eso, esto es lo que, con esta clase siempre empiezo mi curso de hebreo, aprender a ser cuidadoso con la pronunciación. Es muy importante porque una persona que no es cuidadoso con su pronunciación, realmente las palabras se pueden confundir muy fácilmente y lo vemos con los niños muy seguido, cuando apenas están aprendiendo a leer y escribir. Entonces, en los dictados muchas veces se equivocan de una palabra a otra y por lo tanto el concepto puede cambiar completamente. Entonces, la importancia de tener una buena pronunciación es tener la capacidad de que la vestimenta en la que estoy bajando esta información sea la vestimenta adecuada para el concepto que yo quiero dar a entender. Y esto no solamente habla en hebreo, en la Shona Kodesh, porque incluso el ejemplo que trae en la Gemara, en esta Gemara que acabo de citar, no solamente habla del hebreo, sino que habla incluso en el shuk, en el mercado, la gente que estaba hablando arameo, lo cual podríamos decir que el arameo también es un lenguaje importante en la Torá, sin embargo menos que el hebreo. Y lo que nos dice ahí es que los Bene Babel eran muy descuidados en la forma en la que hablaban. En otras palabras, cuando se referían a ciertos conceptos, lo hacían de una manera no se entendía lo que querían. Entonces pone ejemplos de como que pedían algo en el mercado y nadie entendía qué es lo que querían. Entonces muy importante, incluso hasta este punto, en todas las áreas. Me acuerdo que Rav Shaul Male, él siempre mencionaba que en general uno no debería de hablar en otro idioma que no fuera el hebreo, ¿no? Sin embargo, hay dos razones por las cuales se permite, que es uno, porque lo necesitas hablar con la gente que está allá afuera, pero la otra condición es hablar español correcto, español de la Real Academia Española. En otras palabras, no salir con modismos que son incorrectos, aprender a hablar correctamente incluso en español, con buena pronunciación, con buena ortografía, etcétera. Eso es algo que es importante también para mantener el conocimiento dentro de ti. ¿Por qué? Nuevamente, porque al final de cuentas el lenguaje es el malbush, es la vestimenta de tus ideas. Entonces, ¿qué vestimenta le estás poniendo a tus ideas? ¿Una vestimenta apropiada o una vestimenta que no es apropiada? Y por lo tanto, muy importante para un Ben Torah, para una persona que está en el camino de la Torah, de poder entender que tiene que cuidar su lenguaje en cualquier idioma en el que vaya a hablar. Entonces, ese es un concepto ¿de dónde salió todo esto? Dijimos que también tiene que buscar un lenguaje corto. Entre más palabras, menos entendimiento hay. Ahorita yo hablé mucho, incluso puede ser que ya sea hasta más confuso de tanto que se habla, ¿no? Entonces, realmente uno tiene que tratar de reducir las palabras a la mayor capacidad
para aumentar el entendimiento. Este es otro concepto muy importante. Menos es más. En muchas áreas, menos hablo, es más información la que puedo transmitir, ¿ok? Entonces, y también la capacidad, cuando puedes reducir el conocimiento, significa que ya lo entendiste muy bien. Cuando todavía no lo tienes muy claro, necesitas muchas palabras para tratar de ir hilando la idea, para tratar de estructurar la idea. La primera vez que tratamos de explicar algo, las ideas van saliendo en diferente orden, no necesariamente hay un orden, más bien, etcétera. Entonces realmente uno tiene que tratar de hilar las ideas y entre más va perfeccionando eso, más va a poder, eso es una práctica, entonces hay que practicarlo a diario. Todo lo que aprendemos, tratar de mantenerlo, mantenerlo constantemente. Poder hablarlo, poder expresarlo. Vamos a ver qué más han dicho de la clase anterior. Los primeros años de vida de un niño no tienen la capacidad de analizar. Los niños les gusta la memorización, por eso les parece algo entretenido. Muy bien, después vamos a hablar más de este tema. Y siguiente es explicación de para qué existen los exámenes, su uso, el problema de los adultos con respecto a la perspectiva de un niño. Muy bien, ok, eso fue lo que vimos principalmente en la clase anterior. Dos conceptos, uno que vamos a volver a tocar más, que es el tema de que todo el ambiente es cada acción, cada momento de la vida del niño es una oportunidad de aprendizaje de algo. Entonces, como pusimos el ejemplo al principio, desde el momento en que se empiezan a lavar las manos, hacerlos conscientes de decir, a ver, ¿cómo encontraste el lavabo antes de venirte a lavar las manos, ¿no? Y cómo lo estás dejando. ¿Lo estás dejando igual o mejor o peor? Y la toalla la encontraste desordenada, la encontraste ordenada. Oye, y el Kelly estaba lleno, oye, y tú lo podrías llenar para tu compañero que viene después de ti. Y todo ese tipo de cosas que son tan básicas como hacer Netilat Yadayim en la mañana, se pueden convertir en una lección de ver a mi exterior, cosa que muchos adultos tenemos que primero desarrollarlo en nosotros para poder después transmitirlo a los niños, porque muchos de nosotros no hacemos eso. Entramos y la puerta la dejamos abierta o cerrada sin importar qué ocurre. Simplemente vamos a nuestra vida y no pensamos en el prójimo. Y eso es algo que también es muy importante de hacer, de nosotros aprenderlo primero, de poder recibir esto nosotros para poder transmitirlo. Sí, Rachel. Raúl, una pregunta, o sea, por ejemplo, ¿cómo se puede resolver la situación de que, por ejemplo, en la escuela se les enseña hacia los niños y demás, y a lo mejor los padres sí están en teoría de acuerdo con la enseñanza porque los están llevando ahí, pero ¿qué sucede cuando no están aplicando esa misma enseñanza en casa? Yo hace algunos años trabajé con niños. Y yo me topaba mucho con eso, ¿no? Como que los papás, bueno, aparte era un tipo de educación pues muy básica, ¿no? O sea, como la tradicional, ¿no? La que se tiene de repetición y demás. Pero ahí, ¿cómo puede uno resolver eso con los padres para poder realmente explotar el potencial del niño y que se desarrolle correctamente en un sistema Montessori? Correcto. Bueno, realmente, por un lado, está el concepto de que sí tendría que haber una comunicación constante entre la casa y la escuela. O sea, realmente la mayoría de las escuelas Montessori, para poner el ejemplo, tienen esta comunicación constante entre ellos, entre los papás. Incluso tienen curso para padres donde les enseñan la filosofía Montessori para que pues estén en la misma sintonía, o sea, para que tanto papás como niños para que tanto maestros como papás estén llevando la misma educación unos y otros. Sin embargo, obviamente no siempre es posible realmente tener esta fusión entre casa y entre la escuela. Muchas veces los papás no están interesados en lo más mínimo en la educación de los hijos. Ellos nada más como que tienen la intención como que, bueno, ve allá, aprende lo que tengas que aprender y regresas y punto, ¿no? Y una cosa es la escuela y otra cosa es no, o sea, como que no ven que realmente haya una conexión entre uno y otro. En este caso es muy complicado realmente y lo único que uno puede hacer es tratar de generar un cambio de abajo para arriba. En otras palabras, buscar que el niño tenga este crecimiento desde abajo.
buscar que, por ejemplo, me puede pasar a mí con niños que luego sus padres no tienen la conciencia de que los niños necesitan dormir más tiempo que un adulto. Y por lo tanto, cuando no duermen bien, cuando no tienen una estructura, pues muchas veces los niños pues, no van a rendir bien en la escuela y van a estar todos dormidos en la tefilá, etcétera. Entonces, lo que uno puede hacer es tratar de generar esa conciencia en los niños y tratar de explicarle a ellos la importancia, tratar de ver con ellos, o sea, estarlo platicando con ellos y que de ellos venga este querer, quiero cambiar, quiero ser mejor, quiero progresar en mis estudios, por lo tanto tengo que dormir mejor y por lo tanto a lo mejor él puede empezar a poner presión desde abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, esto lo único que puede hacer es o tratar de tener esta comunicación constante con los papás, que es lo mejor. El mejor es tener esta comunicación, que los papás estén de tu lado, que los papás estén buscando qué cosas pueden hacer para mejorar juntos. La otra es, si no tenemos realmente apoyo de los papás, entonces empezar con los niños, tratar de transmitirles a ellos la importancia que tiene estar estar mejorando constantemente y por lo tanto que el cambio venga de abajo hacia arriba. Y me pasó, la verdad es que quisiera contar esta historia de la escuela donde trabajaba antes, de Moré. Empezamos mucho empezamos a ver las alajot de Tzitzit y que ese es otro tema. Por ejemplo, la escuela donde estaba antes, los niveles de religiosidad eran muy diferentes. Había gente que pues, no era observante casi para nada, había gente que era muy observante, había diferentes niveles de observancia. Entonces, por ejemplo, uno de los temas, bueno, la escuela era una escuela ortodoxa y por lo tanto teníamos las alajot, ¿no? Y ahora uno no tiene que forzar nada, simplemente mi labor era educar. Y por lo tanto, yo tengo que simplemente hacer eso, educar y transmitir a los niños, oye, pero ellos no cumplen ni nada. Bueno, tú les transmites y si una persona dice o critica a otro, tú puedes simplemente decir, bueno, cada quien tiene diferentes niveles y no entrar en conflictos. Sin embargo, a través de esa educación muchas veces los niños van despertando. Ocurrió justo en esta escuela que hubo un niño, empezamos a ver a la Hot Tzitzit, y las alajot tzitzit las empezamos a ver constantemente, donde no solamente lo que hacíamos era ver 2 alajot al día, que esa es la idea, ver 2 alajot al día, pero como hemos visto la importancia de repasar, entonces se repasaban constantemente las clases, hablaban constantemente de estos conceptos, y hasta dijimos, bueno, okay, ¿quién tiene tzitziot en su casa? Que a lo mejor estén feos y queramos volverlos a hacer, volverlos a amarrar, atar, etc. Y entonces hubo un niño que trajo los suyos, ¿no? De su casa y ahí enseñamos cómo armar los tzitzit. Estos niños eran de 6, 7 a 8 años principalmente. Entonces les enseñamos ahí cómo armar los tzitzit. Entonces uno de los niños empezó a usar tzitzit ya todos los días, ya incluso le reclamaba a sus papás cuando no estaban limpios sus tzitzit porque quería usar tzitzit todos los días y ahora en ese ambiente era muy fácil porque era un ambiente que no tenemos hoy en día, digamos en la civilización, es muy fácil como que no, te vas a ver raro si usas tzitzit y así, sin embargo ahí es un ambiente que se prestaba mucho a que cada quien hiciera lo que le gustara y se prestaba hacia el crecimiento, hacia crecer y hacia decidir, ¿sabes qué? Yo quiero empezar a ser más religioso y eso era bien visto, o no soy nada religioso y tampoco era mal visto, sino eran aceptados por cualquier decisión que hicieran. Entonces, entonces después, ya estando aquí en Cuernavaca, fuimos a ver un lugar, una opción que había para la escuela y la señora de allí cuando nos preguntó dónde éramos, yo le dije dónde venía y me dijo, tú eres el culpable de que sean religiosos no sé quién. Yo dije, ¿de qué está hablando? ¿No? Y dice, sí, tal familia, yo los vi en Nueva York y estaba el hijo y el papá con tzitzit y kipá en la calle. Y yo le dije, ¿quién? Bueno, cuando me dijo el nombre de la familia, dije, sí, sí fui yo entonces, ¿no? Porque justo era el hijo de este niño que empezó a querer hacer tzitzit ya que lo vimos en la escuela de manera muy práctica, de manera muy constante, y entonces el niño le empezó a gustar mucho y animó a su papá, que su papá también ya venía en una esfera de crecimiento, él ya estaba queriendo crecer también más. Entonces fue la oportunidad perfecta para el papá de poder empezar a crecer también juntos, ¿no? Y entonces los dos empezaron a usar tzitzit, por lo menos el papá también en Shabbat, ¿no? Y entonces así ya existía este crecimiento de religiosidad
que va haciendo algo de abajo hacia arriba. No fue de arriba hacia abajo donde el papá impuso al niño hay que usar tzitzit. No, al contrario, fue un crecimiento, porque incluso quién sabe qué hubiera pasado si el papá le dice, ¿sabes qué? Vamos a empezar a usar tzitzit. A lo mejor hubiera querido, a lo mejor no el niño, ¿no? Porque los niños esos son. Es cuando muchas veces es cuando se despiertan ellos el deseo de hacer algo. Pero aquí vimos cómo fue que justo el deseo despertó primero en el niño y entonces creció hasta arriba, creció a la casa y la familia empezó también con esta práctica que empezó. Entonces, se puede lograr y todo. Y muchas veces se va a lograr gracias a que siempre se va a lograr si tienes esta conexión. Este es lo que hablamos al principio, ¿no? ¿Qué significa tener... ¿Qué significa poder estar en esta capacidad de concentrarte, de influir en el niño, etcétera? Entonces, esta capacidad empieza con el ajen, con el encontrar gracia a los ojos de este niño y que tengan esta conexión que no es vista, ¿sí? Entonces, muy importante, sí. Algo más, ¿esto aplica cuando la relación familiar es de mucho conflicto o incluso de violencia? Porque siento que a veces también el niño va llevando mucho eso y es más difícil, creo, que como educador poder influir en esa situación y no sé si vamos a ver técnicas sobre eso. Aplica incluso más. ¿Por qué? Porque entonces, en ese caso, si hay un conflicto en casa, tú eres su persona segura. Normalmente la escuela se convierte en el lugar seguro del niño y por lo tanto existe este crecimiento desde adentro. Muchas veces puede ser que haya una dificultad para el niño para poder aplicar las cosas que aprende en la escuela y por lo tanto se va a limitar. Pero el deseo ya va a estar plantado, que es lo más importante. El deseo va a estar dentro de él y por lo tanto cuando crezca, cuando ya tenga la posibilidad tomar sus propias decisiones, este niño va a ser libre para tomarlas y va seguramente a decidir aquella semilla positiva que nosotros pusimos en ellos. Y puede ser que pasen los años y se les olvide, etcétera, y se distraigan con la adolescencia, lo que sea, pero llegará un punto donde la semilla ya está plantada. Y como ya está plantada, muy importante para que pueda crecer, para que pueda realmente llegar a algún día esa semilla crecer cuando se den las posibilidades. Pero sí, uno siempre tiene que intentar, a la medida posible, plantar la semilla. Si se puede junto con los padres, excelente, y si no se puede con los padres, pues entonces uno igual planta esa semilla y a veces cuando más efecto tienen. Incluso la Gemara dice que los hijos de los ignorantes, de las personas que no tienen ningún conocimiento, estudio, muchas veces florecen más que los niños de los hijos de estudiosos de la Torah. ¿Y justo por qué viene esto? Porque están sedientos, porque tienen esa falta y por lo tanto están buscando más este conocimiento. Entonces sí, Claro. uno siempre tiene que intentar esa de abajo para arriba. ¿Alguna otra pregunta o comentario antes de continuar? Muy bien. Entonces, hay otro concepto que, bueno, alguien tiene a la mano el libro este alguien ya lo compró y tiene a la mano el libro este que recomendamos, perfecto. Es que en inglés existe algo que se llama las cuatro S's de que el niño, para el niño. Entonces, en lo que Batsion hace su pregunta, ¿me puedes ayudar? A lo mejor lo puedo reconocer las cuatro necesidades básicas de cada niño. Si las puedes decir en español. O sea, ¿ya llegaste a esa parte o todavía no has llegado a esa parte? No, yo te iba a decir, yo le iba a decir, disculpe, me cuesta $200 el envío solo de ese libro. Ajá, ok. ¿Cómo puedo comprarlo? Pues bueno, si usted, o sea, bueno, pues Data Science a lo mejor pronto ya, es que acaba de salir, entonces seguramente ahorita están en muy pocos lugares. Seguramente ya después llegará a estar en Amazon o en alguna oportunidad más fácil de poder conseguirlo. O sea, los que sepan inglés, está disponible en inglés, incluso en la versión Kindle, en su celular lo pueden comprar y seguramente pronto estará disponible también en el celular para comprarlo en español. Pero sí, tengan paciencia, seguramente va a estar más barato después. Entonces, Rachel, puedes buscar, déjame ver si lo encuentro aquí a la mano, dónde está, porque en inglés hay dos palabras que son muy parecidas, que es safe and secure. El libro que recomendamos acerca de, no me acuerdo cómo se llama en español, pero de Rav Shimon Russell. Eh, Déjame te digo en qué sección está. Si me permite, mientras para los que preguntan, este es en español.
Aquí en México ya está, en la editorial Jerusalén de México. La verdad está como accesible, está en 450. El envío, bueno, yo que estoy en Puebla tampoco está gravoso, pero sí para el extranjero está más caro. Sí. A ver, entonces, attachment styles, o sea, debe ser como en el índice tienes como que lo de tipos de apego. Ajá, sí. Tipos de apego y los cuatro tipos de apego, básicamente se va a llamar el capítulo. Bueno, mientras les explico, entonces básicamente Rav Shimon Russell explica que el apego es una de las más importantes cosas que tenemos que hacer con el niño, que básicamente lo podemos decir igual que es el gen, la gracia, ¿no? El conectarte con el niño, el tener esa conexión con el niño. Entonces el gen es la cualidad más importante que tenemos que desarrollar para poder tener esta conexión. Y para ello, el Rav Shimon Russell te trae cuatro herramientas para poder llegar a tener esa conexión con ellos. El niño se tiene que sentir de cuatro maneras. Ya lo encuentro perfecto. ¿Cómo son las cuatro en español? Sí, dice uno, safe, seguros; dos, secure, confiados; tres, sim, vistos; y cuatro, shooter, Suret. calmados. Perfecto, ¿Cómo? ok. Calmados. Ok, entonces Shooter. en español es seguro, confiado, visto y calmado. Perfecto. ¿Quiere que Entonces, los lea? no, nada más quería ver qué palabra utilizó, porque en inglés puedes traducir de diferentes maneras. Ok, entonces estas son las cuatro S en inglés, que es safe, secure, seen and suited. En español serían básicamente que es nuestros hijos tienen que sentirse eh, seguros, que es básicamente saber que no les va a pasar ningún daño, ningún tipo de abuso, que incluye el abuso físico, emocional, psicológico, sexual y espiritual. Después es confiados, que es la segunda de las S, que es que nuestros hijos tienen que sentir seguros de la necesidad, de que sus necesidades van a ser provistas, que no les va a faltar nada, como la comida, como el cobijo, como la vestimenta, la educación o atención médica. Después es vistos, la capacidad de un niño de ser vistos por quienes son, con sus capacidades únicas, sus intereses y sus regalos únicos con los que llegaron. Ellos no tener expectativas falsas de quién tendría que ser, sino verlos por quienes son. Y este es el que me voy a concentrar ahorita, pero el cuarto es calmarlos, tener la capacidad de que los niños, quienes no tienen una capacidad de control emocional, ayudarlos a que exista ese control emocional dentro de ellos a través de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que modelar la manera de reacción emocional. Como nosotros reaccionemos emocionalmente, así ellos van a reaccionar emocionalmente. Si nosotros reaccionamos en lugar de responder, que es lo que hemos hablado antes, recuerden la diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionamos cuando nos enojamos, cuando tocaron nuestras emociones e inmediatamente fuimos. Hay personas que viven constantemente únicamente en reacción. Solamente reaccionan a cualquier estímulo, cualquier cosa que les digan, les preguntan, oye, ¿qué pasó ayer? Inmediatamente es una reacción de defenderse, ¿no? Y eso es porque viven constantemente en este estímulo de reacción. Así les enseñaron sus papás a reaccionar a través del ejemplo. Así reaccionaron sus papás con ellos cuando ellos hacían algo. Entonces, por lo tanto, los niños aprendieron a que la manera de vivir en este mundo no es seguro y por lo tanto yo tengo que responder de manera o defenderme, ¿no? Tratar de defenderme, no es lo que estamos buscando. Tenemos que llegar al punto donde nos sentimos suficientemente seguros, confiados, vistos y calmados para poder responder a las situaciones de la vida y no reaccionar. Entonces, hablamos del concepto del Simsum, ¿no? El concepto de que la persona, de que el adulto tiene que limitarse para poder permitir el crecimiento del niño, lo cual esto implica un autosacrificio hasta cierto punto de decir, ¿sabes qué? Yo voy a buscar que aunque el niño se tarde 10 minutos en ponerse las agujetas, yo lo voy a esperar, porque eso es su necesidad.
para desarrollarse. Incluso si las mañanas son caóticas, pues yo me voy a despertar media hora y lo voy a despertar media hora antes para que tenga la capacidad de hacer las cosas a su propio ritmo, sin estar apúrate, apúrate, vámonos, vámonos, ¿no? Lo cual es muy difícil no hacerlo, es muy difícil limitarte, pero ese es el punto. El punto es poder limitar mi ser, limitar mi productividad, como hemos dicho, ¿no? Vivimos en un mundo de hiperproductividad. Si no eres productivo, no sirves para la sociedad. Si no estás generando, no eres una persona positiva. Sin embargo, eso en el mundo de los niños, eso arruina la capacidad de un niño de tener su propia autoestima. Por lo tanto, una persona tiene que tener la capacidad de autolimitarse, tiene que tener la capacidad de quitar su hiperproductividad, de producir y dejar al niño ser. Incluso, por ejemplo, María Montessori habla del concepto de sacar a caminar a los niños de 2 años. Ella dice que los niños de 2 años tienen la capacidad de caminatas increíbles, de kilómetros y kilómetros, siempre y cuando sea una caminata por su propio gusto para la exploración, porque todos hemos tenido la experiencia a lo mejor de ir con un niño pequeño que no quiere caminar nada, ¿no? Sin embargo, ¿esto es por qué? Porque nosotros lo limitamos a nuestras metas, a lo que nosotros queremos, pero si el niño tiene la capacidad de expresarse, entonces lo va a hacer sin ningún tipo de miedo o sentimiento. Entonces es muy importante este punto de tener la capacidad de limitarte a ti mismo para que el niño pueda generar su propia, como lo dice Rachel, su propia autoestima a través de ver sus propios logros, a través de construirse a sí mismo, a través de la independencia. Eso es lo que, y de hecho una de las cosas que lo vamos a volver a ver después, pero una de las cosas más importantes que tenemos en la escuela, por ejemplo, donde yo estoy, es la capacidad que tienen los niños, el músculo que están desarrollando, por así decirlo, de elegir su propio material, de elegir el libro porque ellos lo están eligiendo, no que nadie les está diciendo. En otras palabras, los niños ya saben aquí lo que tienen que hacer. Ellos saben que tienen que estudiar tal A, B, C, D, ¿no? Entonces, ellos llegan cuando ya es horario cuando ya entran, y ellos llegan inmediatamente a elegir el material, lo que ellos prefieran, A, B, C o D. Y entonces, ¿quién les dijo que lo agarren? Nadie les dijo que lo agarren. ¿Quién les dijo cuándo lo dejen? A veces uno le puede invitar a decir, oye, ya estás todo el tiempo con el material, no quieres agarrar otro, así, pero si no, los niños mismos, ellos solitos van y agarran su otro material que ellos quieren agarrar. Entonces, realmente, este músculo es un músculo que les va a servir para toda la vida, de agarrar. Ellos están tomando la decisión de agarrar el libro, algo que no ocurre, por ejemplo, en las clases forzadas, donde justo a veces ocurre lo contrario, ¿no? Donde tienes este yugo de la clase, este yugo de estar presente, y por lo tanto cuando se quita ese yugo dices, ya no tengo que estudiar, ¿no? Lo cual, al contrario, apenas te estaría estudiando en la escuela la escuela tendría que ser la oportunidad para desarrollar las herramientas para la independencia, para que después tú puedas estudiar de manera independiente. Pero muchas veces la escuela, ¿qué se vuelve? Se vuelve el yugo de estudio en el cual algún día me voy a liberar. Entonces, muy importante poder decir, ¿sabes qué? Tener esta capacidad, por eso la capacidad de independencia, de poder elegir el material. Obviamente no es libertinaje, es libertad con responsabilidad. Ese es un concepto muy importante en Montessori. Tengo libertad con responsabilidad. Tengo mi currículum. Esto es lo que tengo que estudiar, no es lo que tú quieras estudiar. Estas son las diferentes cosas que a tu edad tienes que estudiar. ¿Qué quieres agarrar ahorita? ¿Qué quieres estudiar hoy? Y entonces tener la capacidad de decir, ¿sabes qué? Voy a agarrar esto, ¿no? Y ellos mismos agarrar el libro y cerrarlo cuando ellos están decidiendo. Esa capacidad te da la libertad de poder, que después lo vas a seguir haciendo. Toda la vida tendrías que ser así. Toda la vida tendrías que ser, a ver, ¿qué tengo que estudiar ahorita como adulto? No tendría que ser como que, a ver, ¿qué agarro hoy? No. Todo adulto tendría que tener la capacidad de decir, a ver, ¿en dónde estoy ahorita en mi aprendizaje? ¿Y qué tengo que estudiar hoy? Bueno, entonces tengo mi programa de estudio como adulto, y entonces voy a enfocarme en lo que tengo que estudiar hoy, y cuando tengo mi tiempo libre, agarro mi libro que tengo que estudiar para crecimiento personal. Eso es lo que tendría que ser el estudio para ese propósito. Sí, Rachel. No sé si Batsion todavía tiene preguntas o ya nada más era que se quedó la mano levantada. No, Sí, no Rachel. tengo, solo pensaba a ver si encontraba otro lugar para comprar el libro, pero no tengo. Después bajará el precio, o después estará más disponible, No ya cuesta que nada el libro, lo que cuesta sí, el me dijo envío, el sí. envío. Lo que digo es que ya después estará más disponible, Besat Hashem. Sí, Rachel.
Una pregunta. Por ejemplo, en el caso de que una persona todo este conocimiento ya le llega tarde y su niño tiene, no sé, 14, 15, 16 años, ¿se aplican las mismas técnicas o hay alguna otra estrategia debido a que a lo mejor ya hay un choque por su misma adolescencia y sea un poquito más difícil llegar a él o cómo se podría hacer ahí? Depende de las circunstancias. O sea, realmente, por un lado, esta capacidad de darles la independencia es lo mejor que puede ser incluso para los adolescentes. Es como tener que ellos digan, ¿sabes qué? Yo tengo que decidir por mi propia cuenta hacer las cosas lo que más necesitan. En la adolescencia, como que ya quieren justo más formar su propio vínculo. Hasta cuando son niños, todavía necesitan que tú estés ahí 100%. Ellos, incluso lo que pasa muchas veces en los parques, es que los niños salen a jugar al parque, pero de vez en cuando, ¿qué hacen? Voltear. ¿Sigue ahí? Sí, ok. ¿Sigue ahí? Sí, perfecto. ¿Por qué? Porque ese lazo, ese bond, ese apego que se tiene con los padres es necesario para tener la libertad de explorar y de crecer. Por lo tanto, los niños pequeños siempre van a estar regresando a ese lazo y si no existe ese lazo, porque alguna de estas cuatro condiciones no se cumplen bien, ese niño va a estar en ansiedad constante, va a tener una preocupación constante de que no tiene la capacidad de buscar, de entrar, de hacer. Entonces, no va a tener la confianza de explorar el mundo como una persona que, ¿sabes qué? Se le dio la libertad y se le dio las herramientas emocionales, etcétera, etcétera, el amor cuando lo necesitaba, la capacidad de calmarlo porque él no tenía la capacidad de calmarse a sí mismo, etcétera. Cuando yo le estoy dando todo eso al niño, entonces él va a tener la capacidad después en la adolescencia rechazar a su papá, a sus papás. Rechazarlos no puede ser de manera positiva o de manera negativa, ¿no? Puede ser rechazar como decir, ¿sabes qué? No, ya no quiero yo estar tan involucrado emocionalmente con mis papás, ahora quiero ser yo, quiero buscarme quién soy yo. Esto no significa que se va a ir de la casa necesariamente o no, no. Si hay un apego positivo, igual el rechazo se va a ver en forma positiva, se va a ver decir, ¿sabes qué? No, papá, déjame, yo quiero hacerlo solo. No, yo quiero ir solo ahora, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque está buscando su propia identidad como adulto, porque básicamente la adolescencia es este puente que hay entre la niñez y la adultez, donde va a querer haber una independencia. Si hubo un apego positivo, este apego se va a ver en esta forma, decir, papá, déjame hacerlo yo solo, yo sola, yo quiero intentarlo. Si el apego no fue positivo, entonces va a haber una de dos, o no se va a ir y va a estar apegado a ti constantemente porque tiene miedo del mundo exterior, o cuando se va a ir a las malas, ¿no? Entonces, y muchas veces empieza por uno y se termina en la segunda. Entonces, realmente por eso tiene que haber este apego inicial. Y si no hubo este apego inicial, y si no hubo esta capacidad, como lo hemos dicho antes, entonces tenemos que empezar a generar este apego a pesar de las decisiones que toma el adolescente. Justo el libro el que Cultivando una familia con amor, algo se llama en español, este libro también tiene de qué hacer en casos de ya la regaste, pues ni modo, ahora cómo reparar cómo repararlo, ¿no? Y vamos a hablar también al respecto después. Sí, Batción. ¿Podría yo nada más una cosa más? En Sí. un adulto, esa situación ya cuando está pues muy enraizado, ¿puede ser reversible o únicamente se puede lograr disminuirlo? ¿O sí puede ser posible eliminar? O sea, ¿te refieres como hacia uno mismo o con alguien más? No, en general, digamos, el adulto ya con esos vicios de enseñanza, ¿no? Que se tuvo, de crianza, puede llegar a revertir por completo esos cuatro apegos insanos o los apegos insanos que se hayan tenido o únicamente se puede lograr disminuirlos. No, 100% podemos reparar, ¿no? Justo estamos en la generación de reparar, ¿no? Ralph Waldo Jacobson habla de este concepto mucho, de que justo esta generación es donde estamos despertando a decir ya no más. Hemos cargado demasiada carga emocional de las generaciones anteriores. Estamos en un punto, en una situación en la cual no. Hoy en día ya tenemos que empezar a hacer ese cambio hacia lo positivo, esa curación, esa sanación interior, para que ya no sigamos transmitiendo a las siguientes generaciones todas aquellas cosas que hemos heredado de miles de años, ¿no? Entonces, no, ya no tenemos que seguir en este mismo vicio, te podemos reparar. ¿Para qué? Para hacer el corte donde la nueva generación va a venir con nuevas oportunidades de crecimiento emocional, etcétera. Entonces, 100% se puede reparar completamente y hoy en día hay muchas herramientas para ello. Por ejemplo, el Zohar dice que va a llegar una época en donde
más bien al final, antes de la redención, etcétera, va a llegar un momento donde las aguas inferiores y las aguas superiores se mezclen. ¿Qué significa esto? Las aguas inferiores se refieren a las ciencias, se refiere a todo aquello que el mundo científico, tanto en la psicología como en las matemáticas, como en todas las áreas de la ciencia, son las aguas inferiores, el conocimiento que viene, digamos, de este mundo, y las aguas superiores, que son el conocimiento que viene de ahí arriba, que básicamente es la Torá. Todo el conocimiento de la Torá, con el conocimiento de la ciencia y todo eso, se van a llegar a unir. ¿Para qué? Para poder juntos llegar a este punto que nos dice el profeta, de que llegará a un punto donde la gente estará sediento, pero no sediento de agua, sino sediento de la palabra del Creador. Entonces, justo estamos en una generación como esta, donde hay mucha sed por ello, pero muchas veces el agua que se nos da es un agua que no es para este momento, para este momento de la Geulah. Y es por eso que se habla mucho acerca de por qué la Kabbalah es tan famosa hoy en día, y el Hasidut, etc. Yo no hubiera hablado de esta manera hace 3 meses, pero bueno, es otra historia. Entonces, hoy en día tenemos muchas herramientas, y se están revelando las herramientas que ya teníamos dentro de nuestra propia tradición, para poder justo llegar a hacer este cambio nacional y este cambio mundial a otra perspectiva. Entonces 100% podemos curar, y tenemos que hacerlo, ¿no? Y hoy en día tenemos muchas herramientas. En la parte, por ejemplo, psicológica, hoy en día tenemos herramientas muy interesantes como IFS, como es, no sé cómo se dice en español, no tengo idea, también como EMDR, un tema de los ojos. O sea, hay cosas que son muy sencillas, pero muy, muy poderosas, que la terapia tradicional es una terapia que hoy en día es ya muy, muy antigua, que nos puede servir 100%, pero hoy en día hay tantas herramientas para poder cambiar esas estructuras familiares internas que tienes tú, las estructuras familiares externas que tienes, etcétera, etcétera. Hay un sinfín de herramientas que el que no sana es porque no las está buscando. Entonces, y la verdad es que todos tenemos esa necesidad, como lo dije en las clases anteriores. La razón por la que yo creo que hay tanta gente que se está acercando justo al judaísmo en nuestra generación es porque hay tanta oscuridad. Ellos ven la luz en el judaísmo, se ve la luz en el judaísmo, entonces se acercan al judaísmo, se convierte en el judaísmo gente que estamos bien locas. Entonces llegamos al judaísmo y tratamos de encontrar la luz de aquí, pero muchas veces lo único que se nos da es el tema alajá, y aquí y no entendemos que justo la Torah es agua, y la Torah va a hacer crecer lo que sea que está dentro de ti. Y si lo que está dentro de ti es bueno, qué bueno que crezca, y si lo que está dentro de ti no es bueno, pues vas a hacer mucho daño a tu comunidad, a tu familia, a ti mismo y a todos los que te rodean, ¿no? Y no digo que no se conviertan porque estamos locos, no, simplemente que hay que terminar el camino, no solamente llegar y decir, ya estoy en el judaísmo, ya no, al contrario, ahora se vuelve peor, ahora está mucho más difícil la prueba. Y bueno, me podría extender en este tema, pero vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a pasar a la siguiente pregunta. Sebastián. Gracias, Raúl. Una pregunta, con el método Montessori, un niño 13, 14 años ya tiene puede tomar su propia decisión de lo que quiere en la vida, de lo que quiere estudiar, 13, 14 años. O sea, depende a qué te refieres. ¿Te refieres a la universidad? Pues Sí, sí. yo lo que más bien digo, cada etapa es diferente. Por un lado, tendríamos que darle la posibilidad de elegir a los niños desde que son pequeños. En otras palabras, desde que ya tienen la capacidad de vestirse solos, les pones 3 prendas en su cuarto y le das a elegir la que él quiera elegir. O sea, literalmente tiene que ser así, la capacidad de independencia tiene que ser, a ver, ¿qué te vas a poner el día de hoy? ¿Qué te vas a, etcétera? El que tenga la capacidad de elegir dentro de un marco, si le das todo el paquete a los niños de elige tú por tu cuenta qué te vas a vestir hoy, de todo tu guardarropas, pues, no es lo correcto. Es como si te dijera el piloto del avión, ¿sabes qué? Te voy a dejar manejar a ti el día de hoy, ¿no? No te vas a sentir más confiada, no, ¿cómo vas a dejar manejar a mí? Yo no sé manejar, maneja tú. Entonces, no vas a querer, no te vas a sentir más con más confianza si te deja manejar el piloto del avión. No, entonces lo mismo pasa con los niños. Cuando un niño no tiene, cuando le pasamos toda la responsabilidad del niño de las elecciones, básicamente, cuando no hay disciplina, cuando no hay responsabilidad, el niño se vuelve ansioso. Porque decir, pues no hay nadie que esté manejando este barco,
¿qué hago? ¿No? Entonces así se va a sentir un niño que no tiene disciplina, que no tiene límites, que no tiene responsabilidades, que no tiene alguien que esté marcando esos límites. Y aunque vamos a hablar mucho después también de límites, pero de aquí podemos también saber, hay un experimento muy interesante que hicieron, donde pusieron a niños en un campo abierto grandote, ¿no? Y entonces todos dijeron, ¿qué va a pasar? Pues los niños van a estar muy felices, se van a correr y explorar por todos lados. ¿Qué pasó? Se quedaron a los 100, 200 metros de los adultos. Después los llevaron a otro lugar donde igual grandísimo, pero estaba cerrado, estaba delimitado. Ahí los niños pudieron explorar con mucha facilidad y con mucha diversión. ¿Por qué? Porque realmente saben que están seguros, porque tuvieron límites, están marcados los límites. Entonces, los límites son muy importantes para los niños. Y bueno, aunque sé que la pregunta no iba por ahí, pero tiene relación, por eso me fui por este camino. Y bueno, tenemos que irles ayudando a los niños desde que son pequeños a elegir. Y también cuando son grandes, pues yo a su edad les voy a ir ayudando a elegir por qué camino quieren ir. Ah, bueno, ¿tú quieres elegir esto? Ok, vamos a probarlo. Porque nosotros adultos nos ha pasado que pensamos que queremos algo y cuando lo intentamos decimos, ¿sabes qué? No es lo que quiero. Tenemos que darle la posibilidad a los niños de hacer eso. De decir, ¿sabes qué? ¿Tú quieres esto? Ok, vamos a intentarlo. Y de hecho, para mí se me hace una pésima decisión que un adolescente de 18 años elija la carrera a lo que se va a dedicar toda la vida, ¿no? Supuestamente. La mayoría de la gente ni siquiera se dedica a lo que estudió. Entonces, darle la posibilidad más bien de decir, a ver, explora, ¿quieres estudiar informática? Vamos a intentarlo. Y no meterlo a un curso, meterlo con un familiar que trabaja en eso y que experimente cómo funciona eso realmente, para que veamos si realmente le gusta o no. Entonces, también muy importante la capacidad que tengan los niños de explorar, de experimentar y de ir encontrándose a sí mismos. ¿Quedó aclarada la pregunta? Y quedó clara. Pero otra cosa, por ejemplo, yo eso del armario, mis niños cogen ellos su ropa, mi hija, yo le pongo su ropa sin yo digo, de lo que tú quieras te puedes poner ahí, siempre y cuando esté bien vestida, que no se vea nada. Eso lo hace ella solita y mi niño pequeño también. Pero una cosa, cuando, por ejemplo, y con el tema ese de escoger la carrera, aquí es otra visión. Aquí a los 13 14 años, el niño tiene que escoger qué quiere, si quiere módulo o si quiere universidad el sistema educativo que funciona aquí en Suiza. Aunque sea una escuela religiosa, puedes tener la escuela religiosa, pero pero la escuela tiene que cumplir los moldes que se adapten al Estado. Puede estar en una religiosa, pero el niño tiene que escoger 13, 14 años, tiene que saber qué hacer, o universidad o módulo, pero tiene que hacer algo. No puede quedarse, decir no voy a hacer nada, algo tiene que hacer. Segundo, ¿qué se puede hacer con un niño que yo voy a decir, hoy metí la cuchara en la habitación de mi niña y mi niña me dijo, mamá, por favor, ¿puedes dejar mi habitación que yo la voy a arreglar? ¿Qué puedo hacer? ¿Meter la cuchara o no meter la cuchara? No, suena perfecto. Por un lado, al 13, 14 años, estar eligiendo se me hace, pues, obviamente no tenemos la capacidad de elegir muchas cosas en nuestra vida, pero sí elegir nuestro futuro está muy complicado, ¿no? A los 13, 14 años. O sea, lo único que uno puede hacer es nuevamente mostrarle opciones y ayudarlo a ir viendo, mira, experimenta esto ahorita, experimenta esto ahorita, y después va a ir cambiando. Yo, desde que tenía 18 años hasta ahorita, he cambiado de rubro no sé cuántas veces, ¿no? No me hubiera imaginado yo hace 3 años siendo director de una escuela, no me hubiera imaginado lo más mínimo, ¿no? Estando aquí incluso con ustedes dando este curso. Digo, siempre me gustó explicar y saber cómo se aprende, pero nunca me hubiera imaginado que hubiera sido para niños, por ejemplo. Eh, ya que la educación de adultos era lo que más me gustaba. Y bueno, justo las cosas se van dando, en las oportunidades se van dando de acuerdo a lo que te va interesando. Lo más importante es que se vea la educación como algo constante y que nunca para y que no se detiene y que sea algo que les guste, que sea algo que les agrade, que vean la educación como algo parte de la vida y no como una fuerza que se les impone sobre ellos. Y por otro lado, si la niña quiere arreglar su cuarto, adelante, o sea, realmente darle esa capacidad de decir, ¿sabes qué? Y simplemente ir viendo consecuencias de cosas, ¿no? Si el niño, por ejemplo, no está encontrando los calcetines en la mañana porque pues es un desorden, simplemente notarlo, decir, ¿por qué no lo estamos encontrando? Ah, porque es un desorden. Y si estuviera ordenado, ¿crees que lo podríamos encontrar? Y literalmente ir guiando al niño, a la niña, en entender que pues lo que está pasando es una consecuencia de sus acciones, sin regaños, sin sermones, sin nada de eso. Como hemos dicho, los sermones no sirven a los niños, eso no les ayuda. No van a entender como que,
tenías toda la razón, ahora con tu sermón ya entendí que no funciona así. Entonces, por eso tenemos que irles ayudando, simplemente decir, oye, ¿y por qué está pasando? O sea, llevarlos a hacer conciencia de que mis acciones tienen consecuencias lógicas en la vida. Eh, Muy bien, Gracias. familia Montoya, Muy buen día. buen Oye, día. basado con todo lo que ahorita estás exponiendo y de lo que estamos preguntando, para darle a una criatura la seguridad desde niños, como de lo que estás diciendo de los límites, que son muy de las cosas muy importantes, y de las preguntas que ahorita todo mundo dice que si estamos haciendo bien o haciendo mal, considero, es mi pensar, que lo que hay que hacer es que primero hay que ser nosotros seguros de lo que estamos enseñando. Si nosotros no tenemos la seguridad desde que somos pequeños y esa seguridad no se la enseñamos principalmente hacia nuestros hijos, ahí es donde vamos a tener lo que ahorita estás preguntando mucho estas mamás, porque al tener nosotros dudas, porque fuimos educados de padres que les faltó a lo mejor no, no crianza, sino experiencias para dar esas limitaciones, porque las limitaciones y no nada más son físicas, sino también de los padres y también de los maestros. Si un maestro no tiene buenas limitaciones, ¿qué es lo que está enseñando a esos alumnos? Y muchos padres dejamos a nuestros maestros que sean nuestros guías, mientras nosotros como padres no tenemos esas capacidades de ser guías. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿no es necesario que todos tengamos algún tipo de, tanto los maestros como los padres, estar en terapias cuando tenemos esas carencias en un momento dado? 100%, o sea, realmente podríamos decir que, o sea, lo que se me dificulta de poder decir 100%, o cuando digo 100% lo que se me dificulta es, la siguiente pregunta sería, bueno, ok, ¿dónde, cómo, con quién, por qué? Y ahí es donde está muy difícil la decisión. No tengo claridad todavía en eso porque la mayoría yo no confío en muchos de los psicólogos no, muchos no entienden, no saben lo que están haciendo. La mayoría de los psicólogos entraron a psicología porque pues, ellos mismos necesitaban ayuda Correcto. y pues no es que la recibieron, o sea, porque, o sea, es un ciclo vicioso terrible, ¿no? Igual que los médicos. Muchos médicos entran en la carrera no por pasión o no por, por querer ayudar ni siquiera, simplemente porque era la carrera donde pensaban que más iban a ganar dinero y por lo tanto vamos a estudiar medicina y por lo tanto se ve como algo que es masivo ya, como que yo voy, curo gente, me dan mi dinero y si, bueno, no necesariamente curo gente, yo más bien doy pastillas, medico, etcétera, y me pagan y así es lo que tengo que hacer, ¿no? Ese es mi trabajo y es suficiente, ¿no? No tengo que ni siquiera se preocupan realmente por la salud, ¿no? Es como que les den, oye, ¿qué llevó a tu estado actual, ¿no? Como los médicos de antes, como el Rama, por lo menos, no sé si los médicos todos eran antes así, pero así se entiende, como que eran médicos de la salud, buscaban que la gente estuviera saludable en primer lugar, no que tuvieran que evitar las enfermedades, que hoy en día lo que hacemos es curar enfermedades, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque simplemente es algo muy mecánico, es un trabajo donde no estoy trabajando en esto porque me gusta, porque es lo mejor, sino porque por la recompensa. Es algo que María Montessori habla mucho, la diferencia entre cuando haces algo por la recompensa o cuando tienes un estímulo un externo, una motivación externa contra una motivación intrínseca. Es por eso que en Montessori no existen los premios y castigos. No existe como que, ay, se portaron muy bien, les vamos a traer un dulce porque vinieron hoy a estudiar. No existe eso. Es como que simplemente puede ser que, oye, nos esforzamos mucho, tenemos que descansar y vamos a descansar con una fiesta al final del ciclo porque para festejar el esfuerzo que tuvimos aquí. Pero no Tiene que es ser, como que no existe este concepto de recompensas y castigos en el judaísmo, digo, en Montessori. Perdón, ¿mandé? tiene que ser orgánico de cierta forma. Anteriormente, bueno, yo digo de mi edad, pues yo tengo 53 años, en mi tiempo la educación no era de lo que tenías que sacarte o ibas por la gratificación, ibas realmente para aprender y ser mejor, porque
crecer también eso implica que tengas que tener aprendizaje basado a la experiencia y basado al acierto y error. Entonces, ahorita enseñarle o ahorrarles a los niños ese acierto y error como que funge en contra de ellos. Entonces, es enseñarles que tanto hay beneficios como lo contrario del beneficio, dependiendo de todas las situaciones. Entonces, ya un niño que tenga 14 años ya debe de saber qué es lo que quiere hacer, por lo menos en ese momento, qué es lo que quiere hacer en su vida. Ah, quiero ser doctor y tener que vaya a ser en un momento en el futuro, tener cuando vaya creciendo esa permencia de que a lo mejor no voy a hacer eso, voy a tener otro, pero ya tiene que tener bases de lo que quiere ser. Es imposible que un niño a los 13, 14 años no sepa qué quiere ser. Ya debe de saber. ¿Por qué? Porque ya tiene que tener una idea basada en la experiencia de sus profesores, de sus MOEL, de sus padres principalmente, y de la experiencia que ha tenido su familia en estos años. De dónde vino, a dónde va y a dónde va a estar. O sea, una cosa es que pueda ver lo que están haciendo mis papás y pueda, pero poder encontrarme, o sea, si no le permito a una persona menor de 18 años que tome decisiones con respecto al alcohol, por ejemplo, entonces, menos aún con respecto a su futuro completamente, de que lo decida a través de meterse a un sistema u otro desde los 13 14 años, claro que no, o sea, un niño puede pensar qué es lo que quiere desde los 5 años, pueden pensar que quieren ser lo que quieran, ¿no? Pero a final de cuentas ni siquiera se ha terminado de formar su cerebro, ni siquiera tienen la capacidad todavía, y les puedo yo ir enseñando una labor, les puedo ir enseñando un oficio y ir viendo si eso es algo que les va agradando, si es algo que están siendo buenos en ellos, y puede ser que incluso se vea como algo secundario, que justo relacionado con la pregunta que ahorita están haciendo, de si no podría trabajar en realidad por pensar en el dinero, sino que su energía e intención debe estar vinculada en beneficiar al prójimo, si no entra el concepto de recompensa y castigo. Entonces, en este caso, una persona puede decir, ¿sabes qué? Yo soy zapatero porque es algo que me va a permitir dar tiempo para estudiar Torah, etcétera, y está perfecto, ¿no? Una persona puede tomar esas decisiones, no sé, a los 14 años no creo que nadie pueda tomar una decisión así, simplemente puede tener una convicción inicial de qué es lo que quiere hacer, pero nos vamos encontrando en la vida, yo insisto, o sea, yo no sé si a los 18 años todavía no tenía idea de quién quería yo ser, de quién iba a ser, a los 21, 20, hay gente que puede ser que sí tenga una idea, pero incluso después va cambiando, vamos cambiando, vamos evolucionando, entonces realmente lo que les diría es, volviendo al punto inicial, que era la pregunta inicial de si dónde tomar terapia o no tomar terapia. Yo digo 100% que hay que tomar terapia, 100% que hay que buscar mejorar nuestra salud emocional. Sin embargo, la pregunta es dónde, y el problema que viene de eso es justo que muchas personas empiezan a querer estudiar basado en motivaciones exteriores, no innovación intrínseca, entonces de querer hacer las cosas bien, de querer tener, de buscar el camino correcto. Entonces realmente es lo que les diría es, busquen opciones, realmente busquen que sea su foco. Si su foco, una de sus metas, una de sus principales búsquedas es realmente cambiar, entonces las puertas se van a abrir, como dice, vamos a aprender en Parashat Balak, en las Parashot que vienen, va a decir, "Bederech she'adam rotze lilech b'molchimoto", por el camino que el hombre quiere ir, por ahí lo dirigen. ¿Qué significa eso? Lo que nos está diciendo directamente es que Hashem, cuando tú tomas una decisión, un razón, cuando tienes una voluntad de hacer algo, entonces Hashem te va a dirigir, te va a abrir las puertas, te va a abrir los caminos para que puedas llegar a ello. Entonces, si tu intención es decir, sabes que yo quiero mejorar como persona, yo quiero ser mejor persona, Hashem te va a ir abriendo los caminos para hacerlo, y vas a encontrar una oportunidad aquí y acá y acá, y esto te va a ir yendo para... Entonces, las puertas se van abriendo cuando uno realmente toma la decisión de algo. Como dice también, no hay cosa que se pueda oponer a la voluntad del ser humano. Lo más importante es la voluntad que tengamos de querer hacer algo, y de ahí se van saliendo las cosas con los medios, y es lo que uno tiene que tener, la voluntad. Hashem se encarga de lo demás, obviamente hacer el esfuerzo, buscar, estar atentos, escuchar, pero cuando tienes la voluntad realmente de hacerlo, poco a poco vas a ir para allá. Muy bien, Shani. Sí, More, quería hacer la consulta porque dijo que había herramientas que pueden ayudar a cambiar estructuras de familia y estaba mencionando algunas. No sé si las puede, por favor, como estaba en inglés, las puede publicar en el grupo en el momento que usted tenga tiempo.
Claro que sí. Y lo segundo es que acaba de ocurrir aquí en Perú, en el momento que se estaba en la clase, un temblor de 6.1, Uf, muy, muy fuerte. Bueno, dice mi esposo que es un terremoto. Hasta aquí en Lima, en el Callao, que está muy cerca. Quería que dedicara la clase, porque ahorita en la clase ha vuelto a haber una réplica. Que por favor podría dedicarlo por nosotros, que tenemos muchos alumnos aquí en Perú que la estamos siguiendo. Gracias. claro que sí, sí, 100% es Hashem que tenga, que todo está bien por allá. Y también, de hecho, nos ocurrió al principio mencionar lo de Eres Israel, ¿no? Que también ahorita está en este momento también en situaciones complejas. Entonces, realmente pensar en todo esto, que deben saber que la fuente de todo viene de Israel, ¿no? La fuente de toda la bendición. Y también lo contrario, todo proviene de allá. Entonces, tenemos que una persona también tener conciencia de eso. Y justo ahorita que mencionamos, bueno, Perú, también todo su raíz tiene allá, entonces hay que rezar por Israel y por el mundo, ¿no? Y justo ahorita los que están en Perú, que pues, de la oración que tengan todos, que estén todos en una situación sin ningún peligro, etcétera. Eh, bueno, regresando un poquito a las preguntas que están acá, una persona, ok, ¿cuáles son los principales cambios que se trabaja en las familias de judíos que hicieron conversión a otras religiones? Ok, los judíos que hicieron conversión a otras religiones. No, creo que, no sé si va tanto de eso, puede ser que sí, es una pregunta muy amplia que a lo mejor no me he puesto a pensar muy, o más bien muy específica, que no me he puesto a pensar en eso. Lo que sí sé es cuáles son los comunes denominadores entre la mayoría de los Gerim que estamos en Latinoamérica, etcétera, que muchas veces tiene que ver con el autoestima, que tiene que ver con el amor propio, que tiene que ver con la compasión hacia uno mismo, que tiene que ver con la capacidad de autorregularse, con la capacidad de autorregular sus emociones como el enojo, como las pasiones, como el orgullo, como todo lo que tenga que ver con el fuego, con la lashon hara, todas son cosas que ocurren mucho en nosotros y que venimos de una niñez muy complicada, muchos de nosotros, donde no fuimos realmente vistos, donde los adultos que estaban a cargo de nosotros no tenían la capacidad de vernos y no nos sentimos amados, y por lo tanto tenemos que empezar con nosotros mismos, empezar a amarnos a nosotros mismos, empezar a vernos con compasión de nuestros errores, empezar a ver cuáles son nuestras cualidades principales y ver de dónde vienen, cuál es la raíz que tienen este tipo de situaciones dentro de nosotros para poder poco a poco ir cambiándolas. Y bueno, realmente hay muchas más preguntas, vamos a ir viendo los objetivos de otorgar. Debe de ser una estricta formación la de los maestros para la educación del niño desde la temática que les impartiría. No entendí esta pregunta, Moshe. Si quieres volver a formularla. Muy bien, entonces, ok, están diciendo que sí estuvo muy fuerte ese terremoto. Bueno, esperamos que no haya habido muchos desastres por ahí ya aquí en México tuvimos uno no hace mucho, bueno, hace unos cuantos años que también estuvo muy fuerte y fue catastrófico en en algunas zonas. Pero bueno, esperemos que todo esté bien y ya se nos acabó el tiempo, pero realmente no quiero irme sin terminar con esta frase que también me llegó como que en la semana. Es un concepto que es un poco complicado, entonces les pido que me sigan un poquito. En el aspecto de que hoy en día entendemos a través de la física cuántica de que, como dijo Ferb, de Phineas y Ferb, para los que llegaron a ver Phineas y Ferb, como dijo Ferb, la mera observación de un evento puede variar sus resultados, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que muchas veces cuando uno ve o está observando alguna situación, cambia lo que va a suceder. Esto se refiere, por ejemplo, a los átomos, cómo se comportan los átomos, depende de si hay una conciencia que lo está observando o no hay una conciencia. Hay experimentos muy interesantes de todo esto. Si uno busca física cuántica en internet, es lo primero que le va a salir. Pero de aquí lo que se extiende es el concepto de que para que todo el universo exista realmente, tendría que haber entonces una conciencia que lo esté observando, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Y es el concepto que el Maimónides trae creo que es el tercer capítulo de las leyes, de los fundamentos de la Torá. Maimónides aclara que nosotros existimos gracias a la emanación constante de la verdad del Creador.
La única razón por la que existimos es porque estamos siendo creados en cada instante por el Creador. En otras palabras, cada minuto, cada instante recibimos esa percepción, lo cual la física cuántica lo pone desde una perspectiva de verlo, de como que tenemos esa conciencia que nos está observando, y como nos está observando constantemente es que existimos. Y por lo tanto, de acuerdo a esto, de acuerdo a la física cuántica, si esa conciencia nos dejara de observar, dejaríamos de existir. Entonces, lo cual es un concepto muy bonito de decir, ¿sabes qué? ¿Por qué existo? Porque Hashem me observa. ¿Por qué existimos como universo? Porque Hashem nos está observando. Y recuerdan de las 4 cosas que dijimos que el ser humano necesita para su formación con los niños, una de ellas es ser vistos, ¿no? Esa es una necesidad esencial de todos nosotros. Es una de las razones, por ejemplo, si a alguien le ha pasado que va a un templo en México, se le quedan viendo raro, o ni siquiera lo notan, ni siquiera lo saludan, no se va a sentir, o no se mete en un templo en México, pues de cualquier lugar que llegaste y no te notaron, te sientes mal. ¿Por qué? Porque necesitamos ser vistos, es una necesidad humana. Y esto me hizo llegar a entender un poquito, hay niños que de repente están en su mundo y se pierden. Hasta los 6 años es perfectamente normal. Lo normal en un niño hasta los 6 años es que esté a veces en su mundo, que esté abstraído completamente. Sin embargo, después de los 6, 7 años, ya no es tan normal, ya es un signo de distracción constante. Entonces, esos niños que de repente ves y no ves, están pero no están. Y puede ser positivo, no tiene que ser negativo. Sin embargo, muchas veces, ¿esto a qué se debe? Se debe a que justo no, y este tipo de niños que cuando no es tan positivo, cuando te sientas con ellos, cuando estás a uno, ahora ya existe nuevamente. En otras palabras, si estás en un grupo de muchos niños y estás dando una clase, este tipo de niños se perdieron 2 segundos después de que empezaste. Pero si te sientas junto con ellos a hablarles, ahí cambia, vuelven a la vida, existen, te ven diferente incluso. Y este es el concepto. El concepto es la relación que tiene el Creador con nosotros, es el modelo de papá e hijo que tenemos que nosotros aprender para nosotros ser papás con nuestros niños. Entonces, este ejemplo es muy importante. Una persona tiene que entender que la razón por la que yo existo, yo ser humano, e incluso la humanidad como tal, incluso el universo como tal, es porque Hashem me está observando. Si yo quiero que mis hijos también existan como seres independientes, como seres que tienen esa existencia, esa firmeza, esa autenticidad, etcétera, tengo que verlos, tengo que observarlos, tengo que permitirles ser vistos en todo lo que son, lo bueno, lo malo, lo peor, lo mejor, en todo. Tengo que poder verlos y saber, y que ellos sepan que yo estoy ahí, que los estoy observando con amor, obviamente, ¿no? Y muy importante este concepto, para que los niños existan, digámoslo así, para que su existencia sientan ellos que vale la pena, necesitan experimentar esto de que son vistos, de que son observados. Entonces, con esto quiero terminar la clase y muy importante, también notarlo para nosotros mismos. Como adultos, yo necesito ser observado y por lo tanto a veces el primero que me tengo que observar soy a mí mismo y tengo que observar a otros, y cuando estoy con alguien observarlo realmente y poder que exista porque yo lo estoy observando, darle permanencia a esta persona con la que estoy porque estamos juntos, ¿no? Entonces, y también y mucho más con nuestros niños, porque aquí es donde se desarrolla por primera vez este concepto con ellos, cuando yo los puedo observar. Y también la única manera de aprender de ellos, cómo puedo hacer al pidarco, cómo puedo ir de acuerdo a su camino, a través de observarlos. Los voy a observar detenidamente, con curiosidad, con afecto, con amor, y esto me va a ayudar a descubrir quiénes son. Y a través de descubrir quiénes son, voy a poder ayudarlos, voy a poder llevarlos y guiarlos por el camino correcto. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya nos pasamos un poquito más de la hora. Nos vemos, Be'ezrat Hashem, en el siguiente domingo. Que tengan todos una excelente semana. Bezrat Hashem.